Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Pues espero que bien. Interrumpo el fanfic para agradecerles y mandarles un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Leonardo DG99, Hugo Andrada, Nachu 1246 XD, Naruto Teoría, Dust Sansfix, Rodrigo Santiago, Luis Jarquín, Carol Rodríguez, Ratos Tigres Blanco, Macías Galaxy, y Aurelio André Méndez. Les agradezco por apoyar a este humilde canal. Y bueno, sin nada más que decir, que empiece esto. Reencarnando en un manga shounen, parte 23. Capítulo 131. Esconder y buscar. Bets estaba mortalmente pálido mientras se agarraba el costado devastado, la carne alrededor de su herida se volvió verde e infectada. Debajo de sus uñas, los gusanos habían comenzado a devorar su piel muerta. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlo, pero traté de mantener la cabeza tranquila y despejada, lo que resultó más difícil de lo que esperaba. Después de usar Perfect Me durante un par de segundos, para investigar lesiones subyacentes o venenos, saqué una aguja y un hilo y comencé a coser a mi amigo, su sangre tibia me manchó las manos. Ser exorcista era peligroso, pero aún así era difícil de aceptar cuando personas cercanas a mí resultaban heridas de esta manera. Maestro, hay demonios acercándonos, me informó Capi. Perdida en mis pensamientos, me quedé mirando la frente de Bets durante unos segundos. Tenía algunas arrugas y, tras una inspección más cercana, su piel parecía más delgada y pálida. Estos deben ser síntomas de deshidratación. Cuídalos, le dije a Capi. Gem, no intervengas y vigila a Bets. Necesito desahogarme. A pesar de mi enojo, me sentí extrañamente tranquilo. Quizás después de todo este tiempo, me estaba acostumbrando más a matar cosas que a lidiar con personas cercanas a mí que estaban a punto de morir. En el fondo, una parte fría y lógica de mí sabía que alguien cercano a mí podría eventualmente morir. Era inevitable en esta línea de trabajo, y estadísticamente era probable que las personas que me importaban eventualmente murieran. Por supuesto, había una solución a ese problema. Era la misma solución para todos los demás problemas. Volverse ridículamente fuerte, de modo que nadie se atreviera a actuar contra mí. Eso era poder absoluto. Los demonios salieron de su escondite y empezaron a correr hacia nosotros. Había 5 demonios de clase media liderados por un demonio con apariencia de hombre lobo que era de clase alta. Carpi disparó espadas de agua desde todas direcciones. El demonio hombre lobo se agachó y hundió las manos en el suelo, mientras las hojas de cada árbol comenzaban a agitarse de forma extraña. Luego, todos rompieron las ramas y volaron como si tuvieran mente propia, formando un tornado alrededor de los demonios con el demonio hombre lobo en el centro. Cuando las hojas y el agua chocaron, se cancelaron entre sí, haciendo que el ataque de Carpi fuera ineficaz. Parecía que a pesar de su poder, Carpi seguía siendo un demonio de clase media, y eso no era algo que pudiera cambiar pronto. Pero no se lo reproché. No era como si pudiera luchar contra un demonio de clase alta sin mi espada maldita y Perfect Me tampoco, e incluso entonces, podría perder sin la espada. El demonio hombre lobo abrió la boca para decir algo, pero apunté con mi puño a Carpi y él envolvió su cola alrededor de mi brazo. Su carne se fundió con la mía, crecieron escamas alrededor de mi cuerpo y una cola serpenteante emergió de mi coxis. Perfecto yo. Metamorfosis. A pesar de nuestras debilidades como individuos separados, cuando Carpi y yo nos fusionamos, nos convertimos en algo completamente distinto. Al sentir el aliento de vida, todo a mi alrededor se sentía diferente y no pude evitar sonreír. El demonio hombre lobo sonrió. Parece que, no me importaba lo que estuviera a punto de decir, y traté de sacar el agua de las hojas que estaba controlando. Se convirtió en una batalla por el control de Or, pero no duró ni medio segundo ya que las hojas se marchitaron y cayeron al suelo, y el agua que salió de ellas se convirtió en balas de agua que llovieron sobre los demonios. El demonio hombre lobo de clase alta maniobró para esquivar el ataque, y cada vez que era golpeado, podía ignorarlo debido a su resistencia. ¿Quién hubiera esperado que una fusión con un demonio de clase media pudiera conducir a esto? Dijo el demonio lobo, respirando con dificultad y babeando saliva. Esto me dio una idea cuando activé Perfect Me. ¡Puaj! El demonio hombre lobo se aferró a su cuello mientras yo controlaba la saliva en su boca para estrangularlo hasta la muerte. Pero se golpeó el pecho, lo que provocó que la saliva saliera disparada como una bala, y finalmente pudo respirar. ¡Qué dúo tan molesto! Si pensaba que esto era molesto, debería luchar contra nosotros cerca del mar. Allí no tendría ninguna posibilidad.
Aunque estaba un poco bajo de oro debido a que me defendí del ataque de Uabami antes, todavía me quedaba algo. Con el control de Ord otorgado por Perfect Me, cada brizna de hierba, hoja y árbol se marchitó en un radio de 20 metros a nuestro alrededor. El agua dentro de ellos se formó en una burbuja de agua gigante y luego se transformó en cientos de flechas de agua. Las flechas llovieron y el demonio hombre lobo las golpeó en el aire con una ráfaga de ataques que apenas podía ver. Pero antes de que pudiera terminar, una hoja de agua le cortó la pierna hasta la rodilla, haciéndolo tropezar. Maldición. Una distracción tan pequeña fue suficiente para hacerle perder la concentración, y el agua que había esparcido en el suelo al golpear las palas de agua anteriores se reunió nuevamente y formó nuevas palas de agua. Pasaron una docena de segundos antes de que las espadas comenzaran a aterrizar y comenzaron a aparecer cortes en el cuerpo del demonio. La desaparición del demonio hombre lobo fue rápida y brutal, su cuerpo destrozado por la avalancha de ataques de agua. Cuando el último de sus restos cayó al suelo, desactivé Perfect Me Carpi, y nos separamos. La realidad me golpeó fuerte cuando me di cuenta de que mi tiempo con Perfect me había agotado mis reservas de Ord. Si apareciera otro demonio, es posible que no me quedara suficiente energía para defenderme. ¿Alguna idea sobre dónde podemos escondernos por un tiempo? Le pregunté a Gem, Betsy y Capi. Tengo poco Ord y necesitamos un lugar seguro para descansar y recuperarnos. Betsy habló. Conozco un lugar donde suelen descansar las patrullas. Está un poco al norte de aquí y me he memorizado el mapa. Di un suspiro de alivio. Estar entre otros exorcistas me proporcionaría una sensación de seguridad, al menos durante 1 o 2 días, mientras reponía mis reservas de Ord. Pero con mi alto nivel de Ord, podría tardar más de lo habitual en recuperarme, y ese pensamiento pesaba mucho en mi mente. Con Beth encerrada en una burbuja de agua que Carpi luchaba por mantener, atravesamos las montañas hasta llegar al borde de un acantilado, miré hacia abajo y no pude ver el final, pero había una caverna anidada en su costado. Parece que hay gente adentro, nos informó Capi. ¿Cuántos? Yo pregunté. 122 personas, respondió Capi. Muchos de ellos parecen estar heridos. Parece que han convertido este pequeño campamento de patrulla en un escondite de emergencia. Bajamos por el acantilado y aterrizamos en la cueva, lo que provocó una explosión de Ord por parte de los guardias estacionados en la entrada. Estaban a punto de atacar, pero su agresión se suavizó cuando reconocieron nuestra forma humana, especialmente después de vislumbrar mi rostro. Parecía que mi anterior barrera de agua había dejado una impresión duradera en algunos de ellos. Pasen, uno de los guardias nos hizo señas para que entráramos. Tan pronto como entramos, noté el frío por primera vez. Pero eso solo duró un segundo por lo que vi a continuación. En el interior, la escena era desgarradora. Más de la mitad de los exorcistas presentes resultaron heridos de alguna manera. A algunos les faltaban extremidades y otros estaban en coma. El olor a desinfectante era abrumador y la cueva reverberaba con gemidos de dolor. La atmósfera estaba llena de desesperación y desesperación. Mientras nos acomodábamos en la cueva, no pude evitar notar el pésimo estado de las instalaciones médicas. Estaba claro que no estaban preparados para soportar las heridas que habían sufrido los exorcistas. Desearía poder ayudar, pero necesitaba algo de tiempo para recuperarme. Probablemente todas las instalaciones quedaron destruidas durante el ataque. ¿Crees que alguien te pedirá un autógrafo?, susurró Gemma. Le di una palmada en la nuca y gritó. Lo miré severamente. No es el mejor momento para bromear así. Era una pregunta seria, refunfuñó, pero ya no preguntó. Después de preguntar, supimos que el exorcista lunar había erigido una barrera para mantener a raya a los demonios y, por ahora, estaban a salvo. Encontré un rincón tranquilo donde recostarme y evalué la habitación. Escuché a algunos exorcistas susurrar entre ellos y, como estaba aburrido, decidí escucharlos a escondidas. ¿Qué debemos hacer ahora? Esa serpiente gigante debería estar atacando ahora las fronteras del país. ¿Crees que alguno de los otros exorcistas tiene alguna posibilidad contra ese demonio? ¿Cómo diablos selló el mago al jefe de un monstruo así? Un ataque de Uabami dejó a los exorcistas heridos y buscando refugio en esta cueva. Era difícil creer que un demonio tan poderoso fuera alcohólico, pero el exorcista solar había logrado dejarlo sobrio y salvar innumerables vidas. Podría haber destruido un país entero si hubiera continuado con su violencia. En lugar de perseguir a los humanos, Uabami probablemente fue a las montañas Sake, de las que se decía que eran como volcanes que disparaban alcohol.
Ese era uno de los territorios donde Yamata no Orochi solía vivir en el pasado. ¿Quién dijo que el alcoholismo nunca salvó a nadie? Aunque la desesperación invadía la atmósfera, ya me había acostumbrado. Era una sensación extraña, pero después de enfrentar innumerables demonios y presenciar tanto sufrimiento, el desaliento de los exorcistas a mi alrededor ya no me afectaba como antes. Aún así, era esencial permanecer alerta, incluso en la relativa seguridad de este escondite. Los exorcistas eran muy buenos matando a sus semejantes. Algunos dirían que eran mejores que la mayoría de los demonios. Capítulo 132, La estrella. Si hubiera un censo y los exorcistas tuvieran que responder con la verdad, ¿qué porcentaje de ellos admitiría haber matado a los de su propia especie? Mi sospecha era que el número sería sorprendentemente alto. Pensamientos paranoicos como estos eran los que me mantenían con vida. Estén atentos a cualquier cosa, me dirigí a Carp y Gem. Bostecé, cerré los ojos y me dormí fácilmente ya que mis reservas de orde estaban casi agotadas. Había sido un día agotador. Aria Bell, más conocida como la exorcista estelar, viajó sola a través del denso bosque. El miedo invadió su cuerpo y su corazón tembló de terror. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido en esa batalla, se sentía expuesta, como si estuviera desnuda frente a una tormenta invernal. Su alguna vez sedoso cabello púrpura se agitaba con el viento, ahora un poco despeinado. Por primera vez en su vida, no le importaba su apariencia y se concentraba únicamente en huir del demonio de clase definitiva que había derrotado a tantos exorcistas especiales con facilidad. A pesar de los valientes esfuerzos de los exorcistas, el demonio Ultimate Class permaneció ileso. Mientras Aria contemplaba la difícil tarea de enfrentarse a un enemigo tan poderoso, una ola de abrumadora desesperación la invadió, amenazando con engullirla por completo. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta y las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Sus manos temblaban incontrolablemente y su corazón se aceleraba en su pecho. Respiró hondo, pero el sabor metálico de la sangre llenó sus fosas nasales y le provocó náuseas. No es justo. Pensó con amargura. Algunos demonios nacían poderosos, mientras que los humanos tenían que trabajar incansablemente para ganar incluso una apariencia de fuerza. ¿Cómo podría esperar alcanzar a un monstruo como ese? Pero su tristeza duró poco cuando sintió algo que la hizo detenerse repentinamente y cambiar de dirección. Terminó en lo alto de un acantilado cuando sintió algo debajo. Aria sacó 2 talismanes de debajo de su sostén y se los envolvió en las muñecas. Una sensación de ingravidez la rodeó y saltó. Su velocidad de caída fue tan rápida como la de una hoja que cae. Como exorcista / celebridad, no tuvo problemas para comprar Feather Falling Talismans a pesar de su rareza y costo. Una vez allí, los guardias de la entrada la apuntaron con sus armas con cautela, pero al ver quién era bajaron las armas y la saludaron. Señora Estrella. Ella mostró una de sus sonrisas premiadas y dijo: ¿Puedes llevarme con tu líder? Uno de los hombres asintió vigorosamente y dijo: Sígueme, señora Estrella. Te acompañaré hasta Lord Mon. Entonces ese nerd es el líder aquí. Esto será más fácil de lo que esperaba. Pensó Aria. Parecía que las cosas una vez más habían empezado a ir como ella esperaba, lo cual era de esperar. Después de todo, ella era una de las favoritas de Dios. El guardia que la guiaba se pavoneaba a cada paso mientras saltaba de felicidad, pero a Aria le disgustaba solo su presencia. Era un hombre de apariencia normal. Si por ella fuera, solo las personas atractivas estarían a su lado. De lo contrario, las personas menos agradables desde el punto de vista estético deberían simplemente inclinarse mientras ella pasaba, evitándole ver sus rostros. Después de ser conducida a través del intrincado sistema de la cueva, el guardia la condujo hasta una pared lisa. Pero no dejó de caminar y atravesó la sólida pared. Con esta demostración, no había ninguna duda en la mente de Aria de que la luna era realmente la líder de este lugar y que no le estaban mintiendo. Era el único exorcista capaz de mezclar barreras y su habilidad especial podía crear ilusiones. Una vez dentro, vio que ya no estaban en algo que parecía una cueva fría y rocosa. En cambio, el área circundante parecía un almacén y una biblioteca llena de muchos libros. Sentado encima de una de las cajas de suministros, había un hombre con cabello castaño ondulado y gafas cuadradas. Cerró el libro con un chasquido. Me alegra ver que pudiste salir sano y salvo del campo de batalla, Star. Miró a su alrededor y notó que había suficientes suministros aquí para durar meses.
Las cajas tenían todo tipo de etiquetas como comida, medicinas, ropa, herramientas y muchas otras cosas esenciales. ¿Cómo podría alguien conseguir suministros como este en medio de la nada? La Luna era un hábil exorcista conocido por sus excepcionales técnicas de barrera. Pero para Aria, él era solo otro tipo de apariencia promedio en el puesto 18. Ella estaba un rango por encima de él en los rangos especiales y no quería escuchar a un perdedor que estaba por debajo de ella. Está bien, buen trabajo. Me haré cargo del lugar a partir de ahora, dijo, sin siquiera molestarse en ser cortés. La Luna permaneció en silencio, su pequeña sonrisa era la única indicación de sus pensamientos. Harta de su falta de respuesta, Aria flexionó su sword y usó su afinidad blaster para desatar una ola de presión. A pesar de estar clasificado entre los rangos especiales, la Luna había agotado gran parte de su sword durante la lucha contra Uabami y mantenía constantemente barreras para mantener su escondite en funcionamiento. La presión que Aria liberó debería haberlo asombrado, pero ni siquiera se inmutó. Su sonrisa permaneció sin cambios mientras hablaba. Claro, puede ser el líder. Pero debo insistir en encargarme de la distribución de suministros y la gestión de barreras. Claro, respondió Aria, aliviada de deshacerse de esas tediosas responsabilidades. A pesar de ganar la discusión, Aria se sintió incómoda, como si la hubieran engañado y hubiera firmado un contrato que favorecía en gran medida a Demon. Intentó leer su expresión, pero la luz que se reflejaba en sus gafas se lo hacía difícil. Había un aura misteriosa en él de la que no podía estar muy segura. Aria resopló y salió, seguida por los individuos menos atractivos, que siempre seguían a los más atractivos. Así fue como ella pudo tomar el control tan rápidamente. No pudo evitar saborear la sensación de tener el control nuevamente. Aria creía que las personas poco atractivas deberían adorar a las personas hermosas como a dioses, como las estrellas en el cielo. Para eso servían. Cuando lo pensó, el ataque del demonio Ultimate Class podría haber sido una intervención divina. Después de todo, Dios claramente favoreció a las personas más atractivas. De lo contrario, ¿por qué hacerlos hermosos? La orden del director había sido una tortura para ella, pero ahora estaba libre de nuevo. Con una sonrisa en su rostro, caminó por la cueva, ofreciendo consuelo a las personas que encontraba. Quizás incluso podría ganar más fanáticos en el camino. Aunque realmente no se preocupaba por esas personas, hizo un esfuerzo por actuar con amabilidad. Aria había estado atrapada en la cueva con exorcistas heridos y moribundos durante 2 largas horas. Frustrada y aburrida, decidió que era hora de actuar. Lady Star, la llamó uno de los guardias. Su nombre es tan olvidable como él, pensó Aria. Ella borró su nombre automáticamente, incapaz de recordarlo. Simplemente lo llamaré Minion número 2. El Minion número 2 continuó parloteando, pero Aria no estaba escuchando. Lo que sea que hayas dicho, olvídalo. En lugar de eso, preparémonos para un concierto. Ella exclamó. Aria logró ser educada, sabiendo que si la gente la odiaba, su habilidad especial se debilitaría. ¿Un concierto? Preguntó confundido el exorcista de apariencia promedio. Señorita Star, estamos en una cueva. Soy consciente de eso. ¿Crees que estoy ciego? Aria levantó una ceja interrogante. No podía entender por qué la gente común y corriente siempre era tan quisquillosa. Podrían simplemente seguir las instrucciones dadas por personas más atractivas en lugar de cuestionarlo todo. ¿Pero dónde encontraremos los materiales para crear un concierto? ¿Y no será peligroso hacer ruido que pueda atraer demonios a nuestro lugar? Preguntó el exorcista. Aria forzó una sonrisa, conteniendo el impulso de arremeter contra él. Crea una barrera que bloquee el sonido y un talismán para amplificar el micrófono. Y, por favor, ten algo de competencia y no actúes como un retrasado. Sí, señorita Star, respondió, retrocediendo. Ella exhaló un suspiro de alivio, contenta de estar rodeada de gente hermosa. Incluso si era la única, sabía que su propia presencia era la más agradable. Menos de 3 horas después, Aria estaba dando una serenata a los cientos de exorcistas que se habían reunido en la cueva. Cantó con todo su corazón, su micrófono era un simple talismán pegado al extremo de un palo. Su poderosa voz era la razón de su habilidad única. Cuanto más cantaba, más fuerza crecía su Ord. Su habilidad especial, llamada Look at Me, le otorgó mayor Ord y mejor calidad a medida que aumentaba su número de fanáticos. Sin embargo, si sus enemigos superaran en número a sus fans, su fuerza disminuiría.
Sospechaba que si alguna vez se convertía en villana y era ampliamente odiada, el inconveniente de su propia habilidad podría matarla debilitándola hasta el punto en que su corazón ya no pudiera latir. Por esta razón, había mantenido su habilidad en secreto y no la compartía con nadie más que con ella misma. Arya se había ganado su rango de exorcista especial gracias a su poder puro, no a su habilidad única. Había estado a punto de alcanzar el estrellato mundial y su arduo trabajo finalmente dio sus frutos, pero las guerras en curso habían dejado sus aspiraciones en suspenso. Aunque muchos eran conscientes de su rango como exorcista especial, la habilidad de Arya solo funcionaba para los verdaderos fanáticos. Necesitaba cerrar la brecha y convertirse en una celebridad por derecho propio para llegar a un público más amplio. Si pudiera convertirse en un nombre familiar, el impulso de su habilidad podría impulsarla más allá de los monstruos del top 5 de exorcistas especiales. Cuando Arya Bell terminó de cantar con todo su corazón, notó que un joven dormía solo en un rincón de la cueva, aparentemente no afectado por su actuación. Después de cubrirse con una capa, se acercó al hombre y tras una inspección más cercana, notó un demonio envuelto alrededor de él, escondido debajo de su capa. Mientras lo estudiaba más a fondo, su expresión se convirtió en un ceño fruncido. Conocía a este hombre. Él era la misma persona que había detenido al exorcista demoníaco, pero a ella no le importaban en absoluto sus logros. Para ella, independientemente de lo que lograra una persona de apariencia promedio, todavía no importaba mucho. Sin embargo, lo que más le molestaba era que él estaba relacionado con Ellen, la amante exorcista. Esa vaca astuta. Esa puta perra. Capítulo 133. El líder. Me tomó un par de días volver a estar en forma para pelear. Beth también se estaba recuperando, pero todos los medicamentos y antibióticos que había tomado le hacían dormir mucho. Al menos este lugar tenía más suministros médicos de los que había supuesto al principio. Tenía que haber algún tipo de escondite de suministros escondido en algún lugar por aquí. La mayoría de estas cosas estaban selladas de fábrica y no he visto ningún contenedor por ahí. Hey. Gem, que se había aburrido rápidamente y comenzó a explorar la cueva, regresó a la esquina en la que estábamos. Me sonrió y dijo, ¿escuchaste que el exorcista estelar se hizo cargo? No, no lo había oído. Me estaba concentrando en mi recuperación, respondí. El Star Exorcist era una persona narcisista que tenía prejuicios contra aquellos que no eran guapos ni hermosos. Siendo un chico de apariencia promedio, definitivamente era uno de sus objetivos, a pesar de que era algo así como un exorcista consumado. ¿Se hizo cargo de los comandos y suministros de la barrera? Yo pregunté. No podía imaginarme a la exorcista estelar preocupándose por tareas tan mundanas, ya que probablemente pensó que debían ser realizadas por aquellos debajo de ella, en apariencia. No, esos seguirán siendo manejados por Demon Exorcist. Arya Bell, de Star Exorcist, está en una posición de ensueño, una líder sin ninguna de las aburridas responsabilidades. Gem exclamó con admiración. Pero un líder que no tenía control sobre los suministros ni ninguna de las responsabilidades no era un líder en absoluto. Arya Bell vivía en un país de ensueño si pensaba que tenía algún poder real. También escuché que ella dará un concierto aquí. Gema fanática. No me importaba nada de eso. Si Arya Bell no hubiera sido una persona narcisista que no se preocupaba por nadie más, entonces su habilidad especial podría haber sido algo así como lo Bell's Foldeiro. El concierto había terminado y, a pesar de su comportamiento, tuve que admitir que Arya Bell tenía una voz encantadora. No fue una sorpresa que fuera tan popular entre la gente. Si no hubiera leído el manga, habría asumido que ella era realmente amable. Cuando terminó su canción, Arya me miró brevemente con una expresión de odio. Desapareció en una fracción de segundo, pero aún así me llamó la atención. Maestro, el cantante se acerca por la izquierda, susurró Capi. Miré a mi izquierda y vi que se acercaba una figura envuelta en una capa. Mientras me concentraba en ella, también pude sentir su presencia. Por lo general, solo los maestros podían superar la presencia de alguien, pero parecía que ella tenía un talismán que le permitía hacer lo mismo. A medida que las habilidades especiales se hacían más prominentes, los talismanes poco a poco se iban volviendo más oscuros. Pero todavía había algunos genios que los usaban a los que tenía que estar atento. ¿Puedo ayudarle? Le pregunté a la figura encapuchada, que ahora estaba a 3 metros de nosotros. La capucha de la capa proyectaba una sombra oscura, haciendo imposible ver su rostro.
No necesitaba ver su cara para saber quién era. El exorcista estelar. Hasta donde yo sabía, no le había hecho daño, pero sospechaba que alguien de mi clan había matado a alguien a quien ella amaba. Por lo general, mi clan exterminaría a todos los involucrados para evitar cualquier venganza, pero es posible que alguien se haya escapado. Esa era mi teoría de por qué el exorcista estelar parecía odiarme. ¿Tú, conoces a Ellen?, preguntó en voz baja y áspera. Si podía usar un talismán que cambiara la voz, entonces definitivamente era un tesoro de talentos. Sin embargo, sabía que no debía subestimarla. Puede que tuviera una personalidad terrible, pero sin duda era muy fuerte. Si el puesto 16, que era el jefe del clan Kuro y ocultaba su poder, no estuviera entre los 10 primeros, podría haber ido más allá de su miserable puesto 17. Si por Ellen te refieres a la amante exorcista, entonces sí. Ella fue mi maestra, respondí con sinceridad. Ella no está en la guerra porque la habilidad especial de su demonio apunta tanto a aliados como a enemigos. Sí, sé sobre su pésimo demonio y su habilidad especial aún peor, resopló el exorcista estelar con desdén. Entonces ella y Ellen tenían algún tipo de problema. Tenía sentido, mientras que The Star Exorcist siempre buscaba agradar a los fanáticos y a la gente, Ellen podía lograrlo sin siquiera intentarlo. ¿Solo una profesora? Eso no es lo que escuché, refunfuñó. Eres más que eso para ella. No, en realidad no, respondí sin dudarlo. Como era de esperar. Ellen fue una tonta al esperar que un personaje de fondo de apariencia promedio fuera leal a ella. Cuando vio mi belleza, se enamoró de mí y, ni siquiera puedo verte, aclaré, algo que ella parecía haber olvidado. Mientras ella se quedó congelada por la sorpresa por lo que había dicho, no pude ver su rostro para intentar leer sus pensamientos. Mientras esperaba que ella dijera algo, saqué un pequeño talismán de mi bolsillo trasero y lo puse en una taza de té frío, que lo calentó. TCH, hablas mucho para ser un don nadie de apariencia promedio, resopló. Sus palabras y el hecho de que me llamara un personaje de fondo de apariencia normal no me ofendieron. Quizás estuviera tratando de ser mala cuando dijo eso, pero estaba diciendo la verdad. No había necesidad de ofenderse por algo que fuera cierto. Ella se dio la vuelta y se fue furiosa. ¿Quién era ese?, preguntó Gemma. Había escuchado toda la conversación pero no había dicho nada. Ninguno de nosotros era el tipo de persona que se sentiría ofendida por alguien cuyos insultos estuvieran al nivel de un niño de segundo grado. Me encogí de hombros. Un don nadie que piensa que ella es alguien. Lamentablemente, era poco probable que The Star Exorcist alcanzara su máximo potencial. Su habilidad especial era nada menos que fenomenal, pero quería que las personas fueran sus fans, gente común y corriente que no le importaba. Ord estaba relacionada con las emociones, pero no odiaba ni amaba a las personas. Simplemente no le importaban las personas de apariencia promedio de ninguna forma. Mientras mantuviera esa mentalidad, Arya Bell nunca podría alcanzar su máximo potencial. Con una habilidad especial como esa, podría haber sido alguien en el top 5 del ranking de exorcistas especiales y haber sido un monstruo en la cúspide del poder de la clase suprema. Habían pasado un par de días y Beth finalmente se despertó por completo. Su condición había mejorado con los medicamentos. Agon, Sei y Amika habían encontrado el escondite durante ese tiempo y nos reagrupamos allí. Nuestra reunión fue un poco decepcionante, pero Gem y Agon volvieron a sus travesuras habituales. Estábamos todos descansando y bromeando cuando uno de los guardias nos llamó y dijo que el exorcista de la luna nos estaba convocando. Nos guió por algunos senderos de cuevas que parecían laberintos hasta que terminamos en una parte húmeda de la cueva. Caminamos a través de una pared, como si no existiera en absoluto, y al otro lado, nos encontramos en un lugar que parecía una estación de metro. Aunque no había trenes ni vías, había algunos escritos extraños e intrincados en la pared. Por una fracción de segundo, activé Perfect Me para intentar descifrar las escrituras, pero la habilidad se desactivó casi de inmediato porque los sellos alrededor de la habitación eran demasiado complejos y de alto nivel para que yo pudiera aprender su significado. Sin embargo, Perfect Me dedujo que debían ser algún tipo de herramienta de transporte. ¿Pero transportar qué? No tenía ni idea. Entonces, ¿están todos aquí? Yo, seguro, asumí que al menos un par de ustedes pelearían conmigo por esto. El exorcista de la luna apareció. Miré hacia Carpi y el demonio negó con la cabeza. Eso fue sorprendente. Ni siquiera Carpi había sentido al exorcista lunar antes de que apareciera.
Escuché que todos ustedes tenían experiencia trabajando juntos y formaban un equipo bastante bueno, continuó el exorcista lunar mientras se subía las gafas para reflejar la luz. Planeo darle a Star la oportunidad de volverse popular haciéndola liderar un ataque contra el demonio. Ella es la líder, después de todo. Él sonrió ante esas últimas palabras pero rápidamente arregló su expresión. Luego miró a Agon. Escuché que eres el arma definitiva del país del sol. Si mi país supiera de ti, harían todo lo que estuviera en su poder para matarte. Pero, en mi opinión, esas pequeñas disputas son simplemente personas que no entienden el punto. A veces, somos nuestro peor enemigo. Los demás, que habían permanecido callados hasta ahora, se volvieron hacia mí. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, no pude evitar maldecir internamente. ¿Por qué carajo dejas en mis manos las decisiones que involucran tu vida o tu muerte? Tened vuestras propias opiniones, ovejas. Con del clan de la espada oscura, se dirigió a mí el exorcista de la luna. Entonces debes ser el líder. Sí, lo es, asintió Gem. No, yo no era. Además, no respondas por mí, bastardo. Intenté mantener una conducta tranquila en el exterior. Sabía que mostrar mis sentimientos y gritar solo me haría parecer débil, y el exorcista de la luna me vería como una presa fácil. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, supe que tenía que tomar una decisión que beneficiaría a nuestro grupo. Dejé escapar un profundo suspiro y hablé. Antes de poder tomar una decisión plenamente informada, necesito ver el plan. Por supuesto, déjame ir a buscar un mapa, dijo el exorcista de la luna antes de alejarse. Tan pronto como estuvo fuera del alcance del oído, me volví hacia Sei, Agon, Anika, Bets y Gem. ¿Por qué diablos soy el líder de este grupo? Capítulo 134, la serpiente borracha. ¿Por qué diablos tengo que ser el líder? Pregunté y me miraron como si fuera un estúpido. Lo cual le habría valido a Agon y Gem golpes en la cara, pero este no era el momento de bajar a su nivel. Claro, sabía cómo planificar ciertas cosas cuando tenía conocimiento del futuro, pero no consideraría a alguien que literalmente conocía el futuro y tomaba decisiones aparentemente buenas basadas en ese conocimiento como un buen líder en otras situaciones. Íbamos a territorio desconocido y no quería cargar con esa gran responsabilidad. A veces, ser un seguidor también estaba bien y podía relajarme sabiendo que personas mucho más inteligentes que yo estaban estresadas por el futuro. Bueno, claro, tú eres el tipo que siempre tiene un plan, afirmó Agon como si fuera la cosa más obvia del mundo, y los demás asintieron. Cuando se convirtió el protagonista Shounen, que no tenía dos células cerebrales para frotar, en la voz de la razón, antes de que pudiera interrogar un poco más a mis subordinados, llegó el exorcista lunar, llevando un mapa viejo y maltratado. Este es el único mapa que he encontrado de la zona, dijo. No mucha gente se atrevió a explorar o mapear estas montañas, desde que se convirtieron en territorio de Shutendoji. Parecía que, pase lo que pase, terminaría con la posición de liderazgo. Así que ya era hora de actuar como tal. Nos has contado tus demandas. ¿Qué tal si te contamos las nuestras? Después de todo, esperaba que no estuviera pensando que íbamos a emprender una misión tan peligrosa sin algún tipo de recompensa. Claro, iba a llevar a Agon al frente de todos modos, pero como el exorcista lunar también quería eso, tenía que obtener algunas recompensas para todos. Dime lo que quieres, el exorcista lunar parecía listo para escuchar mi petición mientras se subía las gafas. La recompensa monetaria es obvia, 1000 oro para cada uno de nosotros. Pero además de eso, quiero que todos obtengamos el rango de exorcista de élite si logramos algo que pueda cambiar el rumbo de la guerra, expliqué. Mis demandas. Obviamente, fui demasiado alto con ellos, pero fue una táctica de negociación. Él intentaría ir más abajo, mientras que yo aceptaría cualquier cosa por encima del objetivo real que deseaba. Claro, el exorcista lunar asintió sin una pizca de vacilación. ¿Acaba de aceptar mis escandalosas demandas? Si presionara para que todos nos convirtiéramos en exorcistas de élite, podría perder su clasificación. Demonios, incluso podría ser excomulgado. Además, tenía 6000 de oro por ahí. Esa era prácticamente la riqueza de un clan exorcista de nivel medio. Para algo que iba a hacer de todos modos, ese fue un gran incentivo. Demon Exorcist siguió el juego y luego hablamos de estrategia. Gem y Agon no estaban escuchando, por supuesto. En cambio, susurraban entre ellos como dos niños que siempre se sentaban al final de la clase y eran el dúo más ruidoso.
El plan del Mohón Exorcist era un poco complicado ya que teníamos que atravesar las líneas enemigas, también conocido como Uabami. Sin embargo, el plan era sencillo sobre el papel. Solo teníamos que causar caos entre los demonios y ganar tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Al mismo tiempo, el exorcista estelar desviaría toda la atención de nosotros atacando las líneas demoníacas que no tenían a Uabami en ellas. Después de memorizar el plan, partimos de inmediato. Salimos de la cueva y usamos algunos talismanes flotantes que nos dio el exorcista de la luna y saltamos. Dimos el salto fácilmente y los talismanes se quemaron, habiendo ejercido su efecto. En cuanto mis pies tocaron la hierba, saqué el mapa que nos había entregado, con las rutas y posibles peligros. Eché un último vistazo al mapa y lo rompí en pedazos. ¿Por qué hiciste eso? Anika exclamó presa del pánico. No seguiremos la ruta. Aceptó nuestras escandalosas demandas con demasiada facilidad, casi como si estuviera seguro de que no importaría ya que no saldremos vivos de esto, le expliqué. Pero mi verdadera razón era mucho más simple, y lo que dije fue simplemente usar una excusa que sonaba bien. El exorcista lunar llevaba gafas que se reflejaban en la luz. En términos shounen, era un bastardo intrigante que nos traicionaría a todos. No era digno de confianza. Claro, parecía agradable y todo eso, pero no confiaba en ninguna palabra que saliera de su boca. Pero decir en voz alta que no confiaba en alguien porque llevaba gafas sonaba una locura. Ahora solo tenemos que idear algo sobre cómo podemos burlar las líneas enemigas, dijo Sei. Asentí y estaba a punto de responder cuando Beth levantó la mano. Tengo una idea al respecto. ¿Qué tal si usamos talismanes de supresión de Ord? Eran un poco peligrosos ya que ralentizaban la circulación de Ord en el cuerpo de alguien, y el efecto posterior los hacía difíciles de detectar. Tomaría 1 o 2 segundos poder usar Ord en caso de un ataque sorpresa. Aunque el nivel de peligro podría ser mitigado por las habilidades sensoriales de Carpi, no necesitaba los talismanes ya que, naturalmente podía suprimir mi propio Ord como maestro. Gem también debería poder hacer lo mismo, pero considerando que su afinidad con el maestro era solo alrededor del 30%, por lo general era muy difícil controlar a Ord sin Perfect B. Sin embargo, el verdadero problema era que no teníamos a mano los talismanes necesarios. Le expliqué esto a Bess, pero él sonrió y sacó 5 hojas de papel en blanco. Después de los exámenes de experto, me di cuenta de que como no tenía una habilidad orientada al combate, tenía que cubrir esa debilidad. Se agachó, sacó un frasco de tinta sellado, lo abrió, colocó el papel en el suelo y mojó el dedo en él. Luego, impregnó la tinta con Ord y comenzó a escribir los talismanes con la precisión de una impresora. En menos de unos minutos terminó de hacer los talismanes y se los entregó a todos. Pruébelos y vea cómo funcionan. Inmediatamente después de ponérselos, su presencia creció hasta convertirse en la de un mosquito. Miré a Carpi y él asintió. Parecía que, aunque suprimieron a Ord, no eran absolutos y Carpi aún podía sentirlos. ¿Listo para partir? Le pregunté a mi equipo. Me miraron con los ojos llenos de determinación y todos respondieron al mismo tiempo. ¿Sí? Corrimos a través de bosques y campos, rodeando la zona de batalla donde había estado Uabami. Mi corazón se sintió pesado, sabiendo que probablemente habría problemas con Agon cerca. Pero tomé el camino extra largo para evitar un encuentro casual con Uabami. Corrimos a través de montañas rocosas y empinadas y afortunadamente solo nos encontramos con demonios de clase media y baja, de los cuales Carpi se deshizo fácilmente. Cuando estábamos a punto de salir de la montaña, vimos algo extraño. Una joven de unos 20 años yacía al pie del escarpado y rocoso acantilado. Su cabello era de un llamativo tono negro con atrevidas rayas carmesí tejidas a través de él, y una única y llamativa franja roja adornaba su flequillo entrecortado y barrido hacia un lado. Había un cráter a su alrededor que sugería que había caído desde una gran altura, pero su cuerpo parecía estar intacto. Como casi habíamos pasado las líneas enemigas, no quería hacer paradas innecesarias. La niña tampoco era normal, ya que no tenía heridas a pesar de caer desde tal altura. Cualquiera sea la razón por la que no estaba herida, no quería involucrarme y me volví para notificar a los demás mi decisión. Sin embargo, cuando volví al grupo, noté que Agon no estaba allí. ¿A dónde diablos fue? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Mirando hacia abajo, lo vi caminando hacia la chica. ¿Estás bien? Preguntó. Nunca antes había deseado tanto agarrar la cabeza de alguien y hundirle el cráneo con una piedra como ahora.
Miré a Carp y él negó con la cabeza. Se siente como un espíritu persistente, y también débil. Tal vez tiene una habilidad que hace que su cuerpo parezca acero o aumenta sus defensas. Eso explicaría el cráter, sugirió Sei. Pero por la mirada en sus ojos, estaba claro que aún no había resuelto su odio por los demonios. Cualquiera que sea el estado emocional de Sei, la suposición de la situación que hizo era lógica, pero estábamos hablando de Agon. Cualquier cosa anormal que lo involucrara tenía que estar relacionada con algo peligroso. Tenemos que bajar y agarrar al idiota, dije, y todos saltamos. El suelo bajo nuestros pies se agrietó cuando aterrizamos, pero todos estábamos bien. Oye, ¿estás bien? Este es un mal lugar para dormir, le dio un codazo a Gon a la niña, pero ella permaneció en un sueño profundo, roncando suavemente con una burbuja de mocos que se sincronizaba con su respiración. Mientras el resto de nosotros nos acercábamos cautelosamente a ella, no pude evitar notar el inconfundible olor a alcohol flotando a su alrededor. Era como si el aire mismo estuviera saturado con el fuerte sabor del licor, dificultando la respiración. El hedor parecía adherirse a su ropa y cabello, una señal reveladora de que había estado bebiendo mucho durante bastante tiempo. El temor se apoderó de mi corazón y la sospecha creció dentro de mí sobre quién era esta chica. Pero no quería tener razón. Antes de que pudiera evitar que Agon le diera un codazo, la chica abrió los ojos aturdida. Sus ojos amarillos tenían una hendidura oscura en el medio de sus pupilas, parecida a la de una serpiente. La sensación de pavor se multiplicó por 10. Luego, miró a Agon, olisqueó el aire, lo rodeó con sus brazos y dijo con voz cantarina: Maestro Orochi, maestro Orochi. ¡Ay, ay, ay! Detén eso. Agon se quejó, pero por mucho que presionó, no tuvo ningún efecto. ¡Ay! Me estás rompiendo el cuello. El resto del equipo inmediatamente se quitó sus talismanes selladores de oro y se puso en posiciones de combate. Detener. Dije, poniendo mi mano frente a ellos. Me miraron raro pero aún así siguieron mis órdenes. La chica de ojos de serpiente se aferró a Gon y cantó: Maestro Orochi, maestro Orochi. Mi cerebro trabajó horas extras mientras intentaba pensar en algo. Pero por mucho que lo pensara, ninguna estrategia o plan funcionaba contra ese tipo de poder. Agon cubrió su cuerpo con oro, aumentando su fuerza, e intentó con todas sus fuerzas liberarse del abrazo de la chica. Suéltame. Los brazos de la niña no se movían ni un milímetro, por mucho que Agon lo intentara. Hola. La niña hipó y miró al resto del grupo. Sus ojos de serpiente bailaban de uno a otro de una manera hipnótica. ¿Alguno de ustedes tiene sake? Estábamos jodidos.